Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de martes de 40 de Argentina en Democracia, como lo hacemos siempre o intentamos hacerlo, adentrándonos en otro costado, conociendo un poco la historia de vida de distintas personalidades destacadas aquí de Córdoba. Y en esta ocasión vamos a charlar con John Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, orgullo y emblema de nuestra provincia. Sean todos muy bienvenidos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Bueno, muchísimas gracias, John Boretto, por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto realmente. Bueno, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, como lo decíamos, un orgullo, un emblema de nuestra provincia, amada por todos, ¿no? Por todos los cordobeses, el corazón que está ahí en la UNC. Pero un poco repasando los 40 años de democracia y este tape de apertura donde, bueno, destacamos los principales hechos, ¿no?, que han ocurrido en estos años. Es como un disparador también para hacer un balance de todo el tiempo transcurrido de la recuperación de la democracia en Argentina. Así es, la verdad que, bueno, sin lugar a dudas, este periodo, el más prolongado que hemos vivido en un contexto democrático, es un hecho positivo, muy positivo para celebrar, a pesar de las deudas que tiene la democracia, que en definitiva son deudas que la ciudadanía, que quienes formamos parte de este país, tenemos que asumir como propios, porque justamente la democracia se construye sobre la base de la participación y somos las personas los que elegimos a nuestros representantes y demás. Pero por supuesto, hablando de disparador, ahí escuchándolo a Alfonsín, que bueno, que fue el primer presidente de la democracia y que a mí en particular me representó siempre mucho, porque cuando era joven, en ese año, en el año 83, que fue el momento en que se eligió el primer presidente de este periodo, yo no pude votar, todavía no tenía la edad, estaba terminando el secundario, pero sí claramente estábamos viviendo con mucha efervescencia todo ese periodo de apertura, de recuperación democrática que estuvo presente en esos primeros años, digamos. ¿Cómo fue la vida tuya durante la dictadura? Bueno, durante la dictadura digamos, yo transcurrí el periodo del colegio secundario, básicamente. En el 78, 76 yo tenía 10 años, o sea, como te dije, en quinto año del secundario, bueno, se dio todo el proceso preelectoral y la elección propiamente el 30 de octubre del 83. Me acuerdo que ya en los años anteriores en el colegio se empezaba yo iba al colegio Rivadavia de Villa María, que era una institución muy importante, que tenía una vida democrática a pesar de, bueno, de todo el cercenamiento democrático que había en ese periodo de la dictadura. Había profesores cesanteados y demás, pero el colegio se encontraba las formas de que quienes estudiábamos tuviéramos la posibilidad de participar, elegíamos a nuestros propios representantes en unos organismos que se llamaban consejos de curso y demás. Me acuerdo que vivimos con mucha intensidad también todo el periodo del 82,
o sea, el año anterior a la elección, cuando ocurrió la guerra de Malvinas. Eso me quedó bastante grabado, todo lo que se vivió en ese momento, una especie de euforia y una frustración muy fuerte, y después el proceso de apertura democrática y bueno, la elección del 83. Bueno, ya en el 84 ya ingresé a la universidad, o sea, en el primer año de vigencia de la democracia, ya estaba en la universidad. Pero bueno, de ese modo vivimos ese periodo oscuro realmente en el colegio, pero tengo bastante presente la última etapa del colegio, donde ya se empezaba a vivenciar esta ansia por la participación política, por la participación democrática de todos quienes transitábamos las aulas del Rivadavia y de Villa María. Y después arrancaste en la universidad con una de tus pasiones, las ciencias económicas. ¿Por qué esta área del conocimiento? Bueno, ¿siempre te gustaron los números? Sí, yo creo que tenía decidido ya en los primeros años del secundario estudiar ciencias económicas, precisamente en los periodos de la dictadura. Quizás alguna cosa que me marcó vocacionalmente fue una problemática familiar. Mi papá, cuando yo era muy chico, teníamos un pequeño campo, y bueno, las políticas estas de Martínez de Oz y demás generaron muchos problemas y bueno, a tal punto que en un momento las pocas cosas que tenía mi papá, digamos, las tuvo que vender para pagar deudas y tuvo que empezar a trabajar de nuevo, o sea, dejó de trabajar en el campo para trabajar como empleado, de modo tal que esa situación de crisis económico en el entorno familiar muy probablemente haya marcado mi vocación por, bueno, estudiar, tratar de entender cómo administrar un negocio, cómo mi inclinación por entender las problemáticas económicas. Creo que fue eso lo que me marcó vocacionalmente, porque yo recuerdo tener decidido estudiar ciencias económicas desde los primeros años del colegio secundario. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Sí. Una historia, un impacto familiar. Sí. Eso creo que ha sido así porque como digo, desde los primeros años ya tenía pensado, no es que fue una duda qué carrera elegir para estudiar. Así que bueno, por suerte, con mucho esfuerzo de mi familia y gracias a la universidad gratuita, pude venir a Córdoba, con mucho esfuerzo de mi familia, como digo, y apoyos de algunas otras personas, porque en mi casa en ese momento no se vivía, digamos, una situación de holgura económica. Y también, por otro lado, una cosa que sí también siempre pensé en la posibilidad de estudiar en la universidad, eso también se lo debo, creo, a mis padres, de inculcarme la importancia del estudio, a pesar de que soy la primera generación en mi familia con un título universitario. Ni mi mamá ni mi papá, que ya han fallecido ambos, terminaron la primaria incluso. Ellos vivían y trabajaban en el campo, entonces tenían estudiaban de manera bastante informal porque, bueno, un poco dependían de la dinámica de trabajo en ese momento del campo, por lo tanto, o iban maestros a alguna casa rural, digamos, donde se reunían niños y niñas de la zona a estudiar, o empezaban más tarde el colegio, con lo cual era una situación muy particular que, bueno, estamos hablando de muchas décadas atrás, ¿no es cierto? Qué lindo saber ese trasfondo, sí, ¿no? El apoyo familiar y todo esto que vino después. Así una es, carrera, sí, una militancia, un compromiso con la universidad tan importante. Vamos a viajar en el tiempo, John. Bueno. Vamos a viajar a la década del 90 aproximadamente y revivimos un debate en Telemanías. Sí. Con algunas palabras que vos decías en ese momento. Bien. ¿Quieres verte? Dale. Dale, lo vemos. ¿Qué posibilidad le da los partidos que usted representa a los jóvenes de hoy? Bueno, yo soy militante en la universidad.
en los centros de estudiantes de la universidad. De todas maneras, esta pregunta también la pueden contestar el resto de los compañeros. Pero creo que no solo se trata del lugar que los partidos políticos den a los jóvenes, sino de lo que los jóvenes podemos hacer participando, comprometiéndonos, no solamente con las cosas que nos competen a nosotros, con nuestros propios problemas, sino con el resto de los problemas de una ciudad, del país, como es el tema de la educación. De modo que nadie a los jóvenes nos tiene por qué dar un lugar. Ese lugar lo debemos ganar nosotros participando, comprometiéndonos, haciendo propuestas. Creo que ese es el sentido, y además la juventud que siempre debe tener un espíritu crítico, debe participar activamente de la vida política de un país. Bueno, algunos añitos. Hace atrás. unos cuantos años de eso, no me acuerdo en qué año fue, pero bueno, podría suscribir ese mismo concepto. En ese punto no he cambiado de opinión, un poco lo decía al comienzo. Los problemas que hoy como ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos, por supuesto hay distintos grados de responsabilidad, porque alguien que ha estado en funciones de gobierno o que está en responsabilidad de gestión, como por ejemplo en mi caso, obviamente que tengo más responsabilidad que muchas otras personas que son ciudadanas y ciudadanos universitarios. Pero en definitiva la democracia se trata de eso, de que las personas que formamos parte, que estamos en este barco, que es el país o que es la universidad, depende del contexto en el que uno ubica ese escenario, de algún modo tenemos que ser protagonistas, tenemos que participar, tenemos que exigir, tenemos que hacer propuestas, elegir, digamos, de manera responsable, sino cambiar los rumbos. Bueno, así funciona el sistema democrático. Con todos los defectos que tiene, indudablemente es el mejor sistema porque garantiza la libertad, garantiza los derechos que las personas tenemos, digamos, de modo tal que tenemos que hacer siempre los mejores esfuerzos por mejorar el entorno democrático en el que vivimos. El mismo espíritu de ese jovencito, el que se ve ahora, ¿cuándo fue que decidiste dedicar tu vida a la lucha, a la militancia por la educación? ¿Fue progresivo o hubo un momento donde te cayó la ficha? No, en realidad desde siempre, o sea, me impactó, como comentaba al comienzo, esos años, el 82, 83, los dos últimos años de la dictadura. En el colegio secundario se vivía una particular efervescencia, primero por esto que comenté de la guerra de Malvinas y después el proceso de apertura y recuperación democrática. En mi casa también se respiraba, mi papá era muy interesado siempre en la política y demás, o sea que también respiraba ahí, no tenía militancia, pero sí se respiraba la discusión política. De modo tal que también cuando entré a la universidad me involucré muy de cerca, pero no participando activamente como militante en esos primeros años de la universidad. Sí, por supuesto me interesaba de lo que pasaba en el país, de las discusiones y de los debates políticos de esos primeros años de la democracia, y también de la universidad, que estaba en un proceso cuando ingresé de normalización que concluyó en el año 85. Alfonsín había abierto un periodo de normalización para todas las universidades hasta que recuperaran su autonomía, y por supuesto eran años de mucha movilización, de mucha efervescencia. Yo participaba, pero no orgánicamente en una agrupación política universitaria. Recién lo hice en los últimos años de mi carrera. En el año, ingresé a Franja Morada en el año 87, o sea que habían transcurrido ya 3 o 4 años, ya estaba en el tramo final de mi carrera, y ahí nomás en el año 88 fui presidente del centro estudiante en la facultad. Pero hasta el año 87 no tuve una militancia activa. Sí participaba de las marchas, de las discusiones que había, y estaba siempre muy interiorizado de todo lo que pasaba, pero sin una participación activa, digamos. ¿Te imaginabas llegar donde llegaste?
o cuando estabas cursando, no sé, te hacías trabajar en algún otro lado? No, Viste que de estudiante a veces uno Sí. se imagina distintos escenarios. No, la verdad que no, nunca me fijé así plazos o mejor Metas. dicho metas determinadas. Bueno, mi participación me ha llevado a ocupar distintos lugares, quizás por la constancia, por la confianza que otras personas tenían en mí. Bueno, eso fue lo que me fue llevando, pero no es que me planteé un determinado objetivo, una determinada meta de llegar a tal o cual posición. Sí, por supuesto, cuando entré a militar más activamente, es como que incorporé otros conocimientos y entonces sí, eso me apasionó mucho la vida universitaria. Yo, como dije, nunca estuve alejado de lo que pasaba, o sea, siempre estaba interesado, pero no es lo mismo vivirlo desde adentro, desde una participación más activa. Entonces, por ejemplo, uno tiene una mirada más completa cuando se involucra más activamente de todo lo que pasa, de todo lo bueno y de todo lo malo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la universidad tiene un gobierno democrático que es un régimen de cogobierno donde todos los claustros tienen participación en las decisiones y a mí me tocó ser representante estudiantil también en el consejo directivo y eso planteaba la relación, una relación diferente, por ejemplo, discutiendo con los profesores. No es lo mismo la relación que uno tiene en el aula, a pesar de que en la universidad, digamos, hay una relación bastante llana, normalmente o generalmente, entre los profesores y los estudiantes en las aulas o en los laboratorios. Pero bueno, por ejemplo, estar en un consejo directivo donde el voto de un estudiante vale lo mismo que el voto de un profesor, que además tiene toda una trayectoria y demás, bueno, uno y tomar las mismas decisiones o participar de las decisiones que se discuten en ese ámbito, te da otra mirada, te da la mirada de los intereses, la que teníamos los estudiantes, la que tenían los profesores, que muchas veces eran contrapuestas, y que justamente la riqueza que tiene el esquema de cogobierno es que las decisiones se toman con la mirada de los distintos actores que intervienen en la vida universitaria, profesores, estudiantes, graduados, el personal no docente. Entonces eso me enriqueció y me generó una pasión muy particular que me llevó a seguir los distintos pasos. Después fui representante por el claustro de graduados en la universidad cuando me recibí y después rendí concurso para empezar la carrera docente. Es decir, sí ahí decidí no pretender llegar a un lugar o a otro, pero sí decidí, digamos, dedicar gran parte de mi vida a la actividad universitaria, la actividad docente, la actividad de investigación. También estuve, cuando me recibí, realizando actividad privada vinculada a mi profesión, en los primeros tiempos combinado con la actuación universitaria, pero nunca dejé la actividad universitaria. Claro, el corazoncito estaba ahí, sí, tiraba eso. Tal cual. Bueno, John, nos vamos a la primer pausa. Bueno. Hay mucho para repasar, para seguir charlando, pero hacemos un brevísimo corte. Primero, quédense, ya venimos.